Iniciamos la continuación de la temática ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Es su parte número 24, va a seguir habiendo más si Dios quiere, y lo vamos a hacer con la continuación del tema que presentó mi hermano Josep Sant Vicenç, de un PowerPoint del pastor Humberto Fierro. Pero antes de iniciar toda esta cuestión, vamos, como debe ser, a elevar una oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de seguir profundizando en tu palabra y te queremos pedir que sea siempre tu conocimiento, tu luz, la que recibamos. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, a buscarte de todo corazón y a cambiar las cosas malas que tenemos. Todos pecamos, lo hemos hecho, lo hacemos y por desgracia seguramente aún lo seguiremos haciendo. Pero te queremos pedir que en la sangre de Jesús tú nos perdones y que nos ayudes a poder estar de pie cuando tú vuelvas en tu pronto regreso dentro de tan pocos años. Pero eso sí es tu voluntad, si quieres que seamos partícipes de los 144.000. Y si no, ayúdanos a ir al descanso habiendo hecho plenamente tu obra hasta el final y poder resucitar y ser salvos contigo para siempre. Ayúdanos ahora a centrarnos en el tema de hoy, que el Espíritu Santo nos ilumine plenamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues como es habitual, vamos a leer un texto de inicio para centrarnos un poco en la temática. No va a ser específicamente sobre esta temática de hoy, porque de hecho todo va relacionado, y vamos a darnos cuenta cómo en textos que hemos leído tantísimas veces sigue habiendo un mensaje, casi podríamos decir cifrado, como verdad presente para ahora, para nosotros, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y por eso me gustaría que siguieseis este texto conmigo y buscaseis en vuestras Biblias, 1 de Corintios capítulo 15. Vamos a leer unos cuantos versículos, desde el inicio hasta el versículo 20 y algo aproximadamente. Y me gustaría que mientras vayamos leyendo, evidentemente los que sois cristianos de hace tiempo es un texto que conocéis sobradamente, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva más, que va a seguir enriqueciendo el texto y que una vez más nos va a hacer mostrar cómo en textos, como decía Elena White, a través de toda la Biblia se nos estaba diciendo lo mismo. El momento del retorno de Cristo aparece también aquí. Y no solo por el hecho que explica, sino por algo muy importante. Una vez más, los números nos van a seguir dando la pista, la clave para mostrarnos que realmente en el año 2031 Cristo vuelve. Mirad qué nos dice el apóstol Pablo escribiendo aquí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mirad que aquí nos está centrando en una cuestión. Si hacemos caso a lo que él predicaba, nos sitúa en que iremos bien, lógicamente, porque si no, de nada va a servir, oír mucho y no aceptarlo, rechazarlo, evidentemente de nada sirve. Sí, sirve para perdición. Él no se estaba inventando nada, estaba predicando, dando el evangelio que él
pudo conocer directamente por manifestación directa de Jesús, pero mirad cómo empieza a situarnos que Cristo muere por nosotros, por nuestros pecados, pero que conforme a las Escrituras, ¿qué sucede? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nos está situando precisamente en ese momento. Muerte de Cristo, resurrección al tercer día. Y hemos visto la importancia de día por 1000 años. Y con esta resurrección Jesús nos estaba indicando 2000 años y luego resurrección ¿de qué? De los muertos a la vida, para darnos la vida eterna a todos. Pero esto no es suficiente. Y mirad ahora, y empezad a contar. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 6 manifestaciones de apariciones distintas del propio Cristo. Y diréis, vale, 6, ¿por qué? Todos lo sabemos. 6 milenios y después, ¿qué va a suceder? El retorno de Cristo. Mirad cómo además el mismo apóstol nos va a terminar de aclarar datos. Ya vais a ver cómo este texto, leyéndolo desde esta perspectiva, aún nos da una comprensión más extraordinaria de todo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Os estáis dando cuenta dónde nos está llevando después del 6? Resurrección de muertos. Empieza con su resurrección, nos habla de al tercer día. ¿Cuándo va a empezar? Después de 2000 años, su retorno. Pero ahora nos sitúa después del 6, de 6 manifestaciones suyas, en el momento de la resurrección de los muertos, justo cuando este 6 ha terminado, justo cuando se han cumplido los 6000 años. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nada tendría sentido. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Lógico, Cristo no habría resucitado, por tanto no nos limpia de nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No habría posibilidad de salvación eterna para nada, no habría resurrección. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esto fuera así, si Jesús no hubiese resucitado, entonces ¿para qué esperar en Cristo? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mirad cómo nos está equiparando ahora en este versículo lo que hemos empezado a leer en el versículo 4. Jesucristo resucita al tercer día. Y ahora nos compara a Cristo con su resurrección
con primicias de los que durmieron es hecho, porque ha resucitado de los muertos. Por tanto, nos lleva a la resurrección del año 6000. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Y ahora qué nos está situando? Todo el periodo histórico de los 6000 años, desde la entrada del pecado con Adán y Eva hasta el momento de su regreso, la segunda venida de Jesús, 6000 años. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Más claro no puede ser. Nos está remarcando continuamente. Él resucitó, los muertos en Cristo también resucitarán. Y nos está marcando el tiempo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mirad cómo nos está llevando a ¿qué? A los 6000 años. Su regreso, nuestra salvación de los muertos que van a resucitar en Cristo. Evidentemente más los que estén vivos en ese momento. Pero además, si el último enemigo a ser destruido es la muerte, ¿qué quiere decirnos? Dos cosas. Por un lado, la muerte se termina cuando Cristo vuelve. Su pueblo ya no va a morir. Pero al mismo tiempo nos traslada 1000 años después, el 7. Porque aún habrá muerte en la segunda resurrección, la de los impíos. Van a levantarse para cobrar su paga. Y junto al diablo y sus ángeles van a morir. Y en ese punto es cuando la muerte desaparece por siempre más. Mirad cómo un texto que hemos leído tantísimas veces, 1 Corintios 15, nos estaba hablando de todos los periodos de los que hemos venido tratando en estas temáticas. Gracias a Dios, porque su palabra tiene una riqueza que nos supera totalmente. Y os mentiría si os dijese que, esto yo lo sabía desde niño. No, esto lo he sabido hace unos minutos antes de empezar la grabación, porque tenía previsto hablar de otra cosa que era extensa, y como hoy vamos a pasar una grabación de 1 hora de duración, tampoco era conveniente alargarlo tanto. Le he pedido al Señor que me ayudara a encontrar un texto adecuado para hablar ahora. Y cuando lo he encontrado justo antes de venir aquí, me he dado cuenta que Dios sigue dando luz. Y tal como me la ha podido dar ahora a mí, sé que os la da a muchos de vosotros. Y aún a muchos otros que quizás no conocemos nada de ellos. Pero Dios quiere dar una luz presente. Una luz para ahora, que si rechazamos, vendrá Cristo como ladrón en la noche y nos va a sorprender. Estamos avisados. No desechemos su palabra. Ahora vamos a ver, cambiando imágenes, una vez más, situándonos en lo que venimos presentando hasta ahora. La luz sobre el momento del retorno de Cristo, como hemos visto, ha sido progresiva, cada vez más detallada, lo acabamos de comprobar. Y no solo esto, en la historia bíblica lo estamos viendo continuamente y lo hemos visto de la mano del pastor Humberto Fierro, que es este señor, y mi hermano es el que estuvo presentando sus PowerPoints, y si vimos la primera parte de Fe en medio de la tormenta, vamos a ver ahora la segunda parte. En la primera vimos cómo nos estaba hablando de ese periodo de 4000 años, pues hoy nos va a hablar del resto, de los 2000. Vamos a ver este vídeo
que vale la pena que sigáis para que os deis cuenta que Dios está dando luz a más personas. Sí. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque podemos estar aquí en tu presencia en este tu santo día. Gracias por el estudio que hemos tenido de la escuela sabática y ahora en esos momentos de meditación te rogamos que tu Espíritu en primer lugar esté conmigo y con todos aquellos hermanos y diferentes personas que puedan escuchar este tema para que pueda ser fructífero para ellos. Quédate pues con nosotros, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Está a punto esto? Bien, buenos días a todos. Tal como os dije en la semana pasada, creo que fue, continuamos con el tema acerca de fe en... Eso me ha ido el título, mira. Fe en medio de la tormenta. Es un lapsus, todo lo tarde que es. Estuvimos hablando un primer apartado. Ya dijimos que este hermano Humberto Fierro, que es el que nos presenta este PowerPoint, aunque lo haga yo, es suyo, él menciona, divide la semana en 3 periodos, de 4.000 años, 4 días igual a 4.000 años, 2 días igual a 2.000 años y el último de 1.000 años. Estuvimos viendo el primer periodo de los 4.000 años, que abarcaban desde la caída de Adán hasta que Jesús muere en la cruz. Y hoy vamos a tratar el segundo periodo, que es estos 2.000 años, desde que Jesús muere en la cruz, asciende a los cielos, hasta que va a regresar por segunda vez. Vamos a tratar esos 2.000 años. Yo sé que hoy Víctor hablará también acerca de ello, pero ahora más que nada haremos una perspectiva de los sucesos que van a acontecer en estos 2.000 años. Que esto es importante que como cristianos lo sepamos, para que no seamos engañados. Por lo tanto, vamos a iniciar este PowerPoint. Está basado con textos bíblicos y está basado con citas de Ellen White para apoyar todo esto. Comienza así: el pueblo de Israel debía sacrificar el cordero y luego comerlo con hierbas amargas. Esta cena pascual representaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Hoy en la escuela sabática hemos hablado un poco de esta fiesta. Esta cena, Jesús y sus discípulos la celebraron antes de irse al jardín del Getsemaní, la noche de su arresto, que era un jueves, ocasión que llegó a ser conocida como la Santa Cena. Aquí podemos tener unas ilustraciones de cómo más o menos fue el acontecimiento. Notemos que Jesús durante la cena hace una transición del cordero a la cena del pan y el vino, para que sus discípulos, en lugar de seguir sacrificando corderos, coman pan en representación de su cuerpo herido y zumo puro de uva sin fermentar en representación de su sangre. Esto fue el cambio que Jesús hizo. Ya no iban a tomar más carne de cordero, sino pan sin fermentar y vino puro de uva, sin alcohol, lógicamente. También establece el rito del lavamiento de los pies, y esto lo hizo el mismo Jesús. Antes de cenar, dice que tomó un librillo, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies a los discípulos, cosa que tenía que hacer un sirviente. En cambio lo hizo él, que era el maestro, para darles a entender que debían humillarse y nadie debía ser mayor al otro, todos exactamente iguales. Recordemos que ellos tenían discusiones, ¿quién sería el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús hace esto para demostrarles humildad. ¿Cuándo se cumplirán los 2.000 años y qué sucederá dentro de estos 2.000 años? Vamos a verlo.
Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo escribe Salomón. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Queriendo decir que las cosas se repiten, la historia es cíclica, ¿eh? Así como el Antiguo Testamento es el desarrollo de los 4000 años proféticos de la semana literal, de un día es como 1000 años y 1000 años como un día, de 2 de Pedro 3:8, o sea, que se trata de domingo a miércoles, la primera parte de la semana, estos primeros 4 días. En el Nuevo Testamento trata del resto de los otros 3000 años proféticos de la semana, que van de jueves al sábado. Pero hoy veremos jueves y viernes, por así decir. Los sábados lo veremos en otra ocasión. Es lo mismo que había dicho el Señor en el Antiguo Testamento. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que pasó como una vigilia de la noche, según el Salmo 94. Mateo 24 y Lucas 21 son los capítulos que tratan especialmente de los eventos que sucederían durante el periodo de los 2000 años antes del último milenio, antes de este séptimo. Jesús, el deseado de todas las gentes, vino a finalizar los 4000 años y regresó a su Padre al comienzo de los 2000 años. Pero antes de irse, hizo la siguiente afirmación: voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan 14, del 1 al 3. Que hay diferentes ilustraciones, cómo Jesús asciende al cielo, sus discípulos lo contemplan, y los ángeles le dicen, así como le habéis visto ir, así vendrá. Una nube lo ocultó y la nube le traerá. Por eso dice Elena White que se ve una nube negra como la palma de la mano que se va aproximando a la tierra y se va haciendo grande, luminosa, brillante. Es Jesús, la señal del Hijo del Hombre. Las señales del regreso de Jesús suceden en el transcurso de 2000 años. Lucas 21:31. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y Elena White nos dice, en el deseado de todas las gentes, página 202, hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. El tiempo del fin ha llegado. Las visiones de los profetas están desselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Y esto lo escribió en el siglo XIX Elena White. Está cercana en sus días. Han pasado más de 100 años, desde que ella escribió estas cosas. Señales en el mundo religioso. Mateo 24, 4 y 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. De esto se ha sabido, incluso recientemente, en Sudamérica, en diferentes lugares, gente que aseveraba ser el Cristo, pero no andaba conforme a los mandamientos de Dios. Falsos cristos. Hay muchos movimientos al respecto. Aquí tenéis algunas fotografías, hay una abajo muy significativa, de alguien que asevera andar conforme a la voluntad de Dios y están haciendo todo lo contrario. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esto lo dice Juan. Es necesario guardar la ley. A la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20. Si no cumplen eso, es que no tienen la verdad. Por eso es importante. Se acerca el tiempo en que Satanás obrará milagros ante nuestros ojos, pretendiendo que es Cristo. Y si vuestros pies no están firmemente asentados sobre la verdad de Dios, entonces seréis desplazados de vuestro fundamento. Se acerca el tiempo en que Satanás obrará milagros como si fuera Cristo. Claro, el que lo vea
si no conoce la verdad, si no conoce la Biblia, es Cristo que ha venido, ¿verdad? Y serán engañados, porque el que siga al diablo no seguirá a Dios y se perderá. Por eso dice que cuidado donde ponemos nuestros pies. Los milagros no son una prueba de que se tiene la verdad. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. El mayor milagro es el de una vida como transformada por la palabra de Dios, una vida de obediencia. Ese es el mayor milagro. No esperemos cosas apoteósicas, que también se harán engañosos y otros que serán auténticos, pero cuidado, que podemos ver otras veces algún milagro como suceden en algunas denominaciones protestantes. Hay milagros, gente inválida que se levanta y camina, hay milagros de ese tipo, pero cuidado, son milagros mentirosos. El diablo tiene poder para hacer ese tipo de sanaciones también. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará como el Cristo, se hará pasar por Jesús. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas, y Él lo sabe esto, por eso se disfraza, siendo lobo se disfraza como cordero, pero el auténtico llevará unas señales que el diablo no tendrá, señales en los pies y en las manos. Será descubierto por no tener las heridas en sus manos y en sus pies, y por cambiar la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que está intentando hacer el diablo? Tiene aquí un grupo, ¿verdad?, el cual él está utilizando para dictaminar leyes religiosas para toda la sociedad. ¿Y se guardará el sábado en esas leyes? No, se guardará otro día, que hace honor a él, pero no a Dios. El gran engañador simulará que Cristo habrá venido en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis. ¿Habéis leído esa descripción en el capítulo 1 de Apocalipsis? Pues así imitará el diablo. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! Todo el mundo estará convencido que es Jesús. Es que será tremendo esto. Ahora lo vemos pues como, bueno, como parece como una ciencia ficción, ¿no? Pero esto lo viviremos, y de aquí mucho tiempo, El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Es decir, la imitación y las palabras serán perfectas. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. ¿Qué os parece? El tono amable y compasivo anuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo, y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Aquí es donde se da a conocer quién es. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y esto lo encontramos en las páginas 682 y 683 del Conflicto de los Siglos. Son ya los últimos capítulos. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios tiene que conocer hoy? Es muy importante que aprendamos a conocer el carácter de Cristo, del Padre y su palabra. Hebreos 13:8 y Santiago 1:17 dice: Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Y en el Padre no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no ha cambiado su día. Ya vimos en el anterior PowerPoint que lo que Dios santifica es santificado para siempre. Y Dios santificó el sábado y lo será para siempre. Y no dice, bueno, no, ahora el sábado no, ahora el domingo. No cambia ese aspecto. Salmo 89, 34. No violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Esto nos lo dice la misma Escritura, el mismo Dios. ¿Qué es lo que sale de los labios? Números 23. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Por eso a veces hay que tener cuidado con algunas expresiones que hay en la Biblia. Y se arrepintió Dios de hacer hombre en la tierra. ¿Se arrepintió Dios? Si Él no puede arrepentirse, porque lo sabe todo, lo conoce todo. No es como un hombre que cambia. Son expresiones que a veces los escritores utilizan para intentar explicar. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán, sin que todo se cumpla. Es decir, no viene a cambiar la ley. No viene a cambiar el sábado por otro día. Isaías 62, 23 nos está hablando de la tierra nueva y dice que allí será que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar delante del Señor. Es decir, que allá se continuará guardando el sábado, el día del Señor. ¿De qué manera descubrió Jesús a Satanás en el desierto de la tentación? En ocasión del bautismo de Jesús, en Mateo 3:17 dice, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El Señor mismo reveló quién era. Y Juan mismo dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se cumplieron los 40 días de ayuno de Jesús, estando en una situación de hambre física, se le presentó un ángel con el propósito de ayudarlo, entre comillas. Y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. De la misma manera, usted tiene que conocer el carácter de Dios que es inmutable y conocer su palabra que es permanente. Es decir, tiene que confiar en lo que Dios ha dicho desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es que el Antiguo Testamento ya no nos sirve, porque Jesús trajo un nuevo pacto. No, hay que conocer desde el Génesis, que es donde se dan las profecías, hasta incluso el Nuevo Testamento. Si no, no sabremos qué significan esas profecías, si quitamos el Antiguo. ¿Cuáles son una de las señales del fin mencionada por Jesús mismo? Mateo 24, 6 y 7. Las señales de los tiempos nos dicen que el final de todas las cosas está cercano, porque aquí se habla de que habrá guerras, rumores de guerras, huelgas, asesinatos, robos, accidentes, etc. Y esto, bueno, lo estamos viendo, pero cada vez más acrecentado. Sobre todo en grandes ciudades es donde más violencia de este tipo se ve, ¿verdad? Y en la sociedad en general, rumores de guerras, aquí cerquita de nosotros, ¿verdad? Puede estallar una posible guerra. ¿De quién es el plan llevado a cabo por las naciones al luchar unas contra otras? ¿Por qué guerras entre naciones? Lucas 8:44, Juan 8:44, Lucas 14:31, dice, Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma, y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Es decir, ¿dónde se originan las guerras? ¿En quién? En el diablo. El diablo es el inventor de estas guerras.
¿eh? Su deseo es destruir a la creación de Dios, que es el ser humano. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Claro, mientras los hombres están absortos en pelearse unos a otros, ¿se preparan para la venida de Cristo? No. ¿Qué fenómenos naturales deben ocurrir justo antes de la segunda venida de Cristo? Mateo 24 dice, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Lucas 21 dice lo mismo, a grandes terremotos, hambres, pestes. Y esto, pues bueno, lo estamos viendo, ¿verdad? Hambres, epidemias, terremotos, cada año dicen que hay más, gente muriendo de hambre a millones, cuando hay alimento suficiente para toda la población y hay una tercera parte de la población que muere de hambre. Eso es tremendo, ¿eh? A medida que el tiempo transcurre, se hace cada vez más evidente que los juicios de Dios están en el mundo. Por medio de incendios, inundaciones y terremotos, Dios anuncia la proximidad de su venida a los habitantes de la tierra. Todo esto estaba profetizado. Se acerca la gran crisis de la historia de este mundo, cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será seguido con intenso interés y una aprensión indecible. Los juicios se presentarán en rápida sucesión, incendios, inundaciones y terremotos, con guerra y derramamiento de sangre. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia. Inundaciones en Colombia en el año 2010. Y él aquí nos presenta estos casos que sucedieron en su país, en Colombia. Y aquí vemos, pues, diferentes fotografías de inundaciones que ese país padeció. No es el único que padeció esas inundaciones, ¿eh? Creo que no hay ningún país que se salve, ¿eh? Recientemente hasta en Alemania y en esos países nórdicos hubo esas inundaciones. En España, en el sur, las hemos tenido. Aquí, cerquita, en Calonge y todos, también las hemos tenido. Él aquí presenta en su país, pues, el cumplimiento de la profecía. Inundaciones en ciudades, en campos, etc. Con la consecuente pérdida material, incluso de vidas, destrucción. La misma tierra está convulsionada. El suelo se levanta entonces y se hincha como las olas de la mar. Aparecen grandes grietas y algunas veces ciudades, aldeas y montañas encendidas son tragadas por la tierra. Esto lo escribía Elena White y son sucesos que ahora veremos cómo han acontecido. Estas maravillosas manifestaciones serán más frecuentes y terribles poco antes de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo, como señales de su rápida destrucción. Es decir, el Señor permite estas cosas para que la gente reaccione y vean que el tiempo se acaba y que hay que buscar la salvación. En la tierra dice que salía candela, bueno, sería fuego, y se agrieta también en Colombia. Yo no sé si alguna vez habéis contemplado esto, cómo se abre la tierra y salen columnas de humo, sale fuego de la tierra. Eso sucedió en Colombia. Y hay otros lugares donde estas cosas han pasado también. Mirad, grietas, humo, etcétera, fuego que sale de la tierra. ¿Qué condiciones prevalecerán entre los profesos cristianos justo antes del retorno de Jesús? Segunda de Timoteo, Lucas, Mateo, etcétera. Y ella comenta esos textos. No los vamos a leer por no quitar mucho tiempo. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. A veces se hacen grandes campañas de pocos días y al final de esas campañas
la gente que asiste se bautizan, a centenares, ¿eh? Pero claro, han recibido una excitación momentánea por una persona que hablaba muy bien, ¿eh? Les ha tocado las fibras y yo quiero bautizarme. Pero luego dicen, ¿qué he hecho? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Y desaparecen. Al igual que han entrado, se van las emociones, ¿eh? Por eso conviene conocer las cosas y practicarlas de acuerdo a ese conocimiento y no moverse por emociones. Entonces vendrá el fin. ¿Qué mandato dado a los discípulos también es aplicable a nosotros en estos últimos días? Marcos, Romanos y Lucas mencionan estos pasajes que ella aquí comenta. El mundo a nuestro alrededor es conmovido desde abajo con ferviente actividad, en malas obras, pero por lo visto, muerto para todo lo que atañe a sus intereses eternos. Es decir, el mundo se prodiga en hacer malas obras que no sirven para la salvación, en vez de prodigarse para buscar su propia salvación. El diablo se encarga de esto, de que la gente esté entretenida con las cosas del mundo. Pero aunque parezca que esta sea la condición de los que están a nuestro alrededor, y poco vemos que nos anime a esperar las conversiones de las almas, Dios requiere de aquellos a quien Él ha destinado su verdad para estos últimos días, que presenten la palabra a los hijos caídos de Adán. ¿Quiénes tienen que presentar la palabra? Los que la conocen. ¿Quiénes son? Nosotros, parte de ellos, ¿verdad? Tenemos que presentarla para que puedan salvarse. ¿Cuál es una de las últimas señales que se cumplirán antes de que terminen estos 2000 años? Mateo 24:14 dice, será predicado el Evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y ella comenta, largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Esa es la teoría. Cada uno deberíamos trabajar, los que pertenecemos a la iglesia de Dios. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Es decir, cuando todos hagan esa labor, pero para que todos hagan esa labor tienen que estar convencidos de que el mensaje que llevan es bueno para ellos y para los demás. Si no están convencidos, no harán esa labor. Cristo no afirma que todo el mundo se convertirá. Atención a esto. Cristo no afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. El tiempo de angustia. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado mi pueblo, dice además. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Ahora no podemos imaginarnos cómo será ese día. ¿Qué tendrá que hacer el pueblo de Dios en ese tiempo? Entonces dice, huyan a los montes. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en domingo, no, ni en sábado. Eso se lo dijo a los discípulos para el año 70, cuando iba a ser destruida Jerusalén, pero también nos lo dice a nosotros los que vivimos en el último momento, cuando tendremos que salir por la persecución, que vuestra huida no sea ni en invierno, por el frío que hace, el clima de aquí lo conocéis, ni en sábado, porque no es un día para estar excitado, huyendo. La Biblia registra 3 huidas del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. 3 huidas. En el año 70, con la destrucción de Jerusalén, esa fue la primera.
durante el periodo de 1260 años, que veremos en el próximo estudio, Wallace y Carla, del 538 a 1798. Y el tercero, cuando se imponga la ley dominical, poco antes del regreso de Jesús. Ese será momento de huir de las grandes ciudades, incluso de los pueblos, huir a las montañas, porque mejor que no seamos capturados. Refiriéndose a la persecución que vendrá por causa de la imposición de la ley dominical, el profeta Jeremías dice: pero de ella será librado el pueblo, los fieles. La sierva del Señor explica la experiencia de Elías cuando Dios lo sostuvo con agua del arroyo, pan y carne que le traían los cuervos 2 veces al día. Y ella dice: vi que vuestro pan y vuestra agua nos estarían asegurados en aquel tiempo de angustia, y no sufriríamos escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para nosotros aún en el desierto. Si fuera necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen como alimentó a Elías. Es decir, que la experiencia de Elías es un reflejo de lo que Él hará con nosotros también. Que igual como lo mantuvo a Él, nos mantendrá a nosotros. ¿Qué motivó la angustia de Jacob? Jacob vivió ese tiempo de angustia, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la reacción de Jacob ante el inminente peligro? Su hermano venía con 400 hombres a su encuentro, armados. Habían tenido sus diferencias, y eso le creó a él una angustia tremenda. Cuando la muerte parecía inminente, Jacob había comprendido lo vano que es el auxilio humano, lo mal fundada que está toda confianza en el poder del hombre. Por eso dice el texto: maldito el que confía en el hombre. Vio que su única ayuda había de venir de aquel contra quien había pecado tan gravemente. Desamparado e indigno, invocó la divina promesa de misericordia hacia el pecador arrepentido. Y luchó con él, un varón, el mismo Jesús, y lo perdonó. ¿Qué predijeron los profetas Jeremías y Daniel acerca del tiempo de angustia y cuándo comenzará este? Jeremías 30 y Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, dice el texto, Esto sucederá después de que Jesús se levante del santuario. ¿Qué declaración divina será hecha entonces? Este texto sí que me gustaría que lo leamos, Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, que aquí nadie podrá hacer cambios ya. ¿Por qué? Porque el tiempo de reflexión, el tiempo de gracia que Dios nos da, habrá concluido. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá que soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Hay un reflejo, por eso conviene conocer el Antiguo Testamento, porque todo tiene relación con el fin del tiempo que vamos a vivir. Esas experiencias que hay allí, de Elías, de Jacob, de Moisés, de José, de Daniel, todo eso hay que conocerlo. Aunque parezcan historias para niños, no. Son vivencias, ilustraciones que el Señor nos da para que sepamos lo que nos espera y estemos preparados para hacer frente a eso. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción, cuando salga ya del santuario. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Angustia espiritual. ¿Qué causó temor y profunda angustia en Jacob? ¿Qué experimentará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia? Bueno, Jacob tenía angustia porque él había engañado a su hermano y veía que venía con él armado y tenía ese temor. Me matará a mí, matará a mis mujeres, matará a los niños.
me destruirá todo lo que tengo. Y esa era la angustia. Él hizo pasar a todos adelante y se quedó solo en el monte, orando a Dios, pidiendo ayuda para ese momento. Ese era el tiempo de angustia. ¿Qué experimentará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia de Jacob? La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, su hermano, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Jacob se llenó de terror al tener noticia de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Él es lo que pensaba. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían destinados a caer irremisiblemente, víctimas de la violencia y de la matanza. A esta angustia y este temor que lo tenían abatido, se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su propio pecado, Su única esperanza se cifraba en las misericordias de Dios. Su único amparo debía ser la oración. ¿Cuál era la otra causa de la angustia de Jacob similar a la aflicción del rey David? David también padeció una angustia así, Vamos a leer este pasaje, Salmo 32. Versículos 4 y 5. Decía David, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David sabía que su única solución era pedir perdón a Dios, buscarlo en oración. Y Jacob hizo lo mismo esa noche, buscar a Dios en oración. ¿Cuál será el estado de los que serán librados en el tiempo de angustia? Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche, que los libre de los enemigos que los rodean. ¿Os imagináis la escena? Solos, grupos pequeños, tal vez individualmente, que sepas que te están persiguiendo para quitarte la vida. ¿Qué harás? Clamar al Señor por protección, por sus promesas, como hizo Jacob y como hizo también David. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración, ni lo hubiese salvado la vida misericordiosamente. Por eso es necesario el arrepentimiento, la confesión. Si no confesamos nuestras faltas, no podemos ser salvos. Y esa será también una angustia. ¿Habré confesado todos mis pecados? ¿O habrá alguno aquí dentro que me privará de ser acepto al Señor? Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Por eso hay que confesar cada día, por si acaso. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio previo, que se celebró a partir de 1844 hasta el presente. Y no puede recordar esos pecados, porque han sido ya borrados por el Señor, echados en el fondo de la mar, dice. Muchos ignoran lo que deben ser al fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente
la imagen de Jesús. Deben reflejar la imagen de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿De mal carácter? ¿Violento? ¿Pecador? Pues eso debemos reflejar nosotros, esa imagen de Jesús. Concluye el tiempo de gracia. Después del fin del tiempo de gracia, ¿cuál será la condición de los que no son salvos? Comenta Amós 8, dice: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Pero dice el texto: irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán, porque el tiempo de gracia habrá concluido. Nadie podrá hacer cambios ya. El que no haya aceptado, para él ya es tarde. Irán buscando y no hallarán. Nuestras bocas dice que estarán cerradas. No podremos ya decirles el Evangelio. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Esto es un gran engaño. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Si Jacob no se arrepiente, Dios no le ayuda, y su hermano seguro que le quita la vida. Todos los que tratan de excusar o ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Es esa puerta abierta, ¿verdad? El tener un pecado en nosotros. Cuanto más exaltada sea su confesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecerán sus faltas a la vista de Dios, y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Es decir, que aquí nos habla de los que tienen más responsabilidad, como dirigentes, por ejemplo, como líderes. Esos, cuidado, también tienen que confesar sus faltas, porque si no, su pecado será mayor. Porque detrás de ellos han ido muchos y los habrán engañado. Sí, posición de manos. Sí. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia, ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Es decir, si no nos preparamos ahora, cuando el tiempo de gracia finalice, no podremos. ¿Cuándo terminará? ¿Lo sabemos? No, ¿verdad? Aunque muchos pongan fechas. Es que tal año habrá la lluvia tardía, y tal año habrá el zarandeo, y tal año terminará el tiempo de gracia. No se puede saber. Lo que pasa es que será poco antes de que Cristo venga. Si sabemos cuándo viene, pues será poquito antes. Nos queda poco tiempo para prepararnos. ¿Qué condición existirá en muchas familias, así como en las iglesias caídas? En las familias. Lucas 12 dice: muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos, y los hijos a los padres, los hermanos a sus hermanas, y las hermanas a sus hermanos. Se recriminaban el uno al otro. Bueno, se recriminarán, mejor dicho. Ahora uno tiene la verdad, quiere compartirla, pero los demás no aceptan. Y es una lucha. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos: tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. Es decir, que muchos querrán dar el paso, pero no hagas eso, esto es una tontería, no te incluyas a ese grupo, no vayas con ellos. Es una tomadura de pelo, esto es una secta peligrosa. Y por causa de esto no harán el paso y se perderán. Y luego les mandarán este reproche: yo podía haberme salvado y no me dejaste. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: vosotros no nos advertisteis, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis: paz, paz, cuando no hay paz.
para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. ¿Cómo se gira la tortilla, verdad? Ministro, es que esto, bueno, se lo dirá, puede ser dentro de la iglesia adventista, puede ser en la iglesia católica, puede ser en cualquier institución. Vosotros que sabíais esto, no nos lo dijisteis, y nosotros nos hemos perdido por vuestra culpa. Sois dirigentes, nosotros hacemos lo que nos decís, porque Jesús ya lo dijo, sois corderos, ¿no? Sois borregos, y realmente el ser humano es así, donde nos lleve el líder, vamos. No solemos pensar por nosotros mismos, y así nos dejamos engañar. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses. Aquí entra el momento cuando Cristo vuelve por tercera vez, como antes hablábamos, y desciende el fuego del cielo que aniquila a los malvados. El que más pecado tenga, sufrirá más tiempo. El que menos tiempo. Por eso dice aquí que su sufrimiento era 10 veces mayores que el de los feligreses, porque ellos los llevaron a la perdición. Por lo tanto, Dios les demandará más cuenta. Cuando Él, Cristo, abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciando su amor y pisoteado su ley. Pero nada refrena a los malos. Irán a por nosotros, irán a por los fieles, ciegamente, para quitarlos. ¿Por qué? Porque caen plagas, pasan cosas en el mundo. Es por culpa de estos que no quieren aceptar el ecumenismo, no quieren que seamos una sola religión. Es por culpa de estos. Los enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué inventarán los impíos contra el pueblo de Dios y por qué? Seréis odiados de todos por mi nombre. El impío maquina contra el justo, cruje contra él sus dientes. El impío contra el justo. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Estos son edictos que van a salir. Esto será real de aquí a no mucho tiempo. Aunque muchos digan, uy, es que los adventistas tenéis mucha imaginación. No, estas cosas son así. Gracias a Dios que nos ha dado estas verdades. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. Confiados. En algunos puntos, los malvados se precipitaron contra los santos para matarlos, antes de que venciese el plazo señalado en el edicto. Pero ángeles, en la persona de guerreros, pelearon por ellos. Aparecerán ángeles para protegernos, para que no nos puedan echar mano, no nos puedan quitar la vida. Hasta eso hará el cielo por nosotros. Todo esto después del tiempo de gracia. Antes es posible que muchos mueran. Es posible que muchos mueran. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes. Y Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían estado guardando. Trasladarlos al cielo en vida con Él. Pronto vi que los santos sufrirían gran angustia mental. El tiempo de Jacob. Parecían rodeados por los malvados moradores de la tierra.
Todas las apariencias estaban en su contra, y algunos empezaron a temer que Dios los hubiese abandonado, al fin para dejarlos perecer a manos de los malos. Claro, surgirán hasta dudas, ¿verdad? Aparentemente todo estará en su contra, pero no es así, porque Dios vela a su lado. Pero si sus ojos hubiesen podido abrirse, se hubieran visto circundados por los ángeles de Dios. Después llegó la multitud de los impíos airados, y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos a que matasen a los santos. Mas para acercarse al pueblo de Dios, era preciso que atravesasen por entre la corte de ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder, y también rechazaban a los ángeles malos que rodeaban a los malvados. Tienen más poder los ángeles de Dios que los ángeles caídos. No pueden lidiar contra ellos, ¿eh? Tienen que echarse atrás. ¿Qué pretexto usarán los impíos para justificar su maligno plan de destruir a los santos? Esther 3, bueno, aquí hay un edicto, un edicto que, fijaros, en el reino de Persia, y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos por todas las provincias de tu reino, que se mantiene separado. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no observan las leyes del rey, y el rey no se beneficia con dejarlos. ¿Veis de dónde sale la trama final, los edictos, de dónde vienen? Ya son cosas, no hay nada nuevo, dice debajo del sol, ya pasó en otros momentos. Los 4 ángeles llevan a retener los vientos, mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Si los quitamos de la tierra, se acabarán las plagas. Lo que van a pensar los injustos, Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Un decreto. La gente tiene libertad para quitarte la vida. ¿Cómo estarás tú? ¿Feliz? Estarás angustiado, ¿verdad? El pueblo de Dios liberado. ¿Qué promesas dadas en la palabra de Dios para los que sirven al Señor? Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Él te librará del lazo del cazador, de la plaga destructora. No temerás al espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que al mediodía destruya. Esta es la confianza que tendrán los que van a ser salvos. No temerán, estarán seguros que tendrán esa protección divina. Dios tendría honra hacer un pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos circundantes, y Jesús recibiría honra al trasladar, sin que vieran la muerte, a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían estado aguardando. Por eso se dice de ese grupo de 144.000 que serán trasladados sin ver muerte, como lo fue Elías. Fue trasladado sin ver muerte. Dios permite que pasen por esta prueba con el propósito de que sus hijos sean purificados. Pruebas de fuego, Aunque el pueblo de Dios sea librado del decreto de muerte, ¿cuándo solamente serán libres de toda angustia? Segunda Tesalonicenses 1:7 dice: esto sucederá cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles, en la segunda venida. ¿Cómo deberíamos prepararnos para la hora de prueba que vendrá? Segunda de Pedro, vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 4 al 10.
Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, huyendo de la corrupción del mundo, Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Hace falta todo esto, estas virtudes que aquí se mencionan. Los justos gritarán temblando, ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces oye la voz de Jesús que dice, bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque Jesús fue justo, practicó la ley, vivió la ley, no pecó. Y eso mismo lo tendrán también sus seguidores al momento final. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Más señales en la naturaleza. Hacemos un lapso. ¿Qué diapositiva es? ¿La ves? 71. Es que nos quedan muchas y el tiempo... vamos a dejarlo aquí, si os parece, puesto que aún queda tal vez un cuarto de hora y no disponemos de tiempo. Lo terminaremos en otra ocasión. Vemos como aquí el hermano Humberto nos señala cómo son esos 2000 años, desde que Jesús asciende al cielo hasta que volverá. Cómo hay toda una vicisitud que el pueblo de Dios pasa, desde esa persecución tremenda de 1260 años hasta la crisis final, en el cual habrá esos decretos que permitirán que se nos quite la vida, porque la gente dirá que por causa nuestra el Señor está maldiciendo este mundo y están cayendo plagas. Hay que quitar a esta gente de en medio, y no se dan cuenta que es por su pecado que caen estas cosas, no por lo de los justos. Por lo tanto, esto es para que nos demos cuenta de que tenemos un tiempo por delante que el Señor nos da, ese tiempo de gracia, para que hagamos preparación personal para vivir esos momentos y para ser victoriosos y poder estar en pie. O si vamos al descanso, porque el Señor así lo ha querido, que lleguemos, pero con fidelidad, sin haber en nosotros pecado, habiéndonos arrepentido de todo. Que el Señor nos ayude y en otro momento pues terminaremos este sermón. Pues ya habéis visto, esta parte de Fe en medio de la tormenta era la segunda, pero le faltaron unos minutos para poder concluir. Es lo que vamos a ver el próximo día, si Dios quiere, donde vamos a mostrar cómo el pastor Humberto Fierro se define de un modo muy claro, pero que muy claro. Creo que valía la pena ver este punto donde se hablaba de los 2000 años y qué acontecería, sobre todo después de esa gran persecución de 1260 días, proféticamente años, con el pueblo de Dios, y especialmente lo que va a acontecer en los últimos momentos de la historia de la humanidad, y muy concretamente
sobre el pueblo del Señor. Eso es lo que nos espera a partir de muy poco tiempo. Ley dominical, problemas y después de la gran persecución, el retorno de Cristo. Si ya sabemos que antes de que Cristo regrese va a haber un tiempo donde la situación va a ser grave, ¿cuánto tiempo nos queda para poder predicar? ¿Cuánto tiempo nos queda para seguir pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, para alcanzar a todas las personas que hay en este mundo, antes de que sea demasiado tarde poder hablar? Dios va a hacer la faena con nosotros o sin nosotros. Ojalá, ojalá, todos estemos allí hasta el final, dando el mensaje tanto como podamos, hasta que el Señor diga, consumado es. Mientras tanto, vamos nosotros a ver con el tiempo más cuestiones que tendrán que ver con el retorno de Cristo, y específicamente con la fecha. Iremos dando más detalles, si Dios quiere, que van a seguir sorprendiéndonos y que una vez más nos van a mostrar cuánta verdad había que habíamos pasado por alto. Pero la verdad presente ahora toca, y ahora que toca hay que conocerlo y hay que proclamarlo. Vamos a terminar con una oración. Padre, queremos pedirte, Señor, que el derramamiento del Espíritu Santo caiga sobre todos nosotros. Que primero de todo esté en nosotros. Que nuestro cuerpo, mente, sea plenamente el templo del Espíritu Santo. Y que tú puedas hablarnos, puedas guiarnos, puedas ayudarnos en la comprensión de lo que quieres que sepamos, especialmente para estos últimos momentos de la historia de la humanidad. Nos queda poco para estar contigo para siempre, pero hay muchas personas que aún no saben nada, y hay muchas personas que no quieren ni oír hablar de que puede haber un año del retorno de Cristo y que se puede saber. Y te queremos pedir especialmente por ellos, por los que se mofan, por los que se lo toman a mal, por los que arremeten. Perdónalos y ayúdalos para que antes de que sea demasiado tarde se den cuenta de su error y también puedan entrar en las filas tuyas para siempre. Ayúdanos a no ceder y que el Espíritu Santo nos ayude a terminar tu obra. Tú nos pediste que predicásemos hasta el final y en tus manos estamos para ser tus siervos y para que nos utilices tanto como puedas. Perdona todos nuestros pecados. Guíanos, Señor, hasta el final. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.